Hola a todos filopedistas y gente nueva en este canal. Hoy vamos a hablar de un videojuego, el mejor videojuego de la historia o el mejor videojuego que yo he jugado, seguramente que vaya a jugar en mi vida. Entonces vamos a probar un formato más bien de podcast, aunque siendo breves. No tengo un guión preparado, pero sí unas ideas claras de las cuales les quiero hablar a partir de este videojuego, Dark Souls. Y vamos a desentrañar lo que tiene por dar este gran videojuego del que ya se ha hablado mucho, pero que yo daré mi propia perspectiva. Entonces primero vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hablar de por qué yo creo que esto es, mejor dicho, la panacea, el mejor videojuego de la historia o el mejor que yo he jugado. Entonces, a modo de introducción, hablemos de las influencias que tiene. Hay dos influencias que hacen inevitable que yo personalmente llegara a este videojuego. Una es la saga de The Legend of Zelda, un clásico de los videojuegos, y otra es el Berserk, el manga con adaptación al anime Berserk de Kentaro Miura, y la saga Zelda de Miyamoto, Shigeru Miyamoto. Se deja rastrear todos estos elementos, estas influencias cuando uno juega a este juego, este gran juego, se da cuenta que el gameplay, por ejemplo, lo toma de Zelda, del Ocarina of Time y Majora's Mask de Nintendo 64. Básicamente perfecciona la fórmula del combate, dejando de lado los calabozos tan propios de la saga Zelda. Toma directamente el gameplay del Nintendo 64, lo mejora a tal punto que incluso después Zelda se basa en Dark Souls. Se ha hablado de que Breath of the Wild se basó en Dark Souls en algún sentido. Bueno, ¿acaso eso sea forzado? ¿Acaso sí se pueda sostener? Tal vez sí haya un círculo de influencia, pero sí, básicamente la influencia de Dark Souls ha llegado a todos lados, inclusive a la saga Zelda en la que se basó originalmente, siendo un círculo de influencia bastante curioso. Mm, y la otra influencia, Berserk, se deja ver, ya se ha rastreado bastante en diseños, en la construcción de mundo, pero sobre todo en una estética y en una filosofía. Ahí se ve la influencia del manga de Kentaro Miura. Una filosofía pesimista y una estética sombría dentro del mundo de la fantasía. La toma de Berserk directamente. Y lo que crea es totalmente original, inédito. Claro que toma otras influencias de Calabozos y Dragones. Eso se ve bastante. Del rol en su sentido más clásico. El mundo de Dark, perdón, no el mundo de los personajes de Dark Souls son bastante complejos en términos de stats, de variables. Hay demasiados objetos. Cómo los objetos afectan los stats. Es el rol en el sentido más clásico, más puro, más japonés. Pero también occidental por el lado de Calabozos y Dragones. El juego de hecho es tan complicado que lo que optan la mayoría de jugadores o muchos jugadores es simplemente subir fuerza y destreza, creo, que son las dos stats que más, subir fuerza y destreza, y ya no se preocupan por nada más porque efectivamente el juego es demasiado complejo, hay demasiados objetos, también hay una serie de armas que son las más populares y simplemente se usan, pero el juego realmente da una gran diversidad de, de roleo, de customización del personaje, de modo que uno tiene demasiadas opciones para hacer su propia aventura, su propia forma de jugar. Y eso ya de por sí es algo elogiable, es una loa al juego, es un logro. Pero realmente ya podemos cerrar un poco la introducción y vamos a decir por qué yo creo que es, mejor dicho, la panacea, el mejor juego. Es porque toma todos estos elementos de Zelda, de Berserk, de Calabozos y Dragones y los crea en una, los combina, los crea en una obra de arte totalmente única y orgánica. Todo lleva a la consecución de un mensaje que nos quiere dar Kentaro Miura, una filosofía, una idea que nos quiere dar. Y es que sí, la vida es una mierda y que podemos tomar diferentes actitudes respecto a eso. No es algo demasiado complejo de decir, pero la forma en la cual lo desarrolla es bastante original y bastante única y, y imperfeccionable. Está bastante bien desarrollado el juego. Vamos por partes. Entonces, por ejemplo, la dificultad. Se habla mucho de la dificultad, que es un juego muy difícil, pero también se ha dicho con razón que la dificultad no está en el aire, no está porque sí. La dificultad, en una palabra, es una metáfora del sufrimiento. La dificultad en Dark Souls es una metáfora del sufrimiento.
del sufrimiento humano, claro. En el mundo de Dark Souls, al igual que en el de Berserk, eh, todos se joden, todos comen mierda, todo está perdido. Y sin embargo, y sin embargo, hay distintas actitudes que uno puede tomar al respecto, ¿no? Uno puede echarle bolas a la vida, uno puede asumirlo, uno puede desesperarse, uno puede tener fe, y ahí se ve como todo se integra, incluso la fe es un stat dentro del juego, pero pues no, ya no es baladí, no es solo como fe entre algo más, sino que hace parte del mensaje que nos quiere dar Miura. Todos los stats cobran de repente un sentido vital, no solamente es un stat y ya, sino que algunos de ellos, quizá no todos, pero sí la fe, la fuerza, la destreza, de repente se sienten integrados dentro de un mundo y un mensaje que nos quiere dar el juego. Quizá el personaje más palmario, más potente de la saga sea Solaire, tan icónico, quizá el mejor de la saga. Y encarna esta filosofía de que sí, la vida es una mierda y aún así hay gente que decide tener una esperanza. Y el caso de Solaire es muy bueno porque de hecho después se vuelve a decepcionar, cae preso de la locura. Entonces el Soler cree en el sol, en la esperanza, está inspirado a pesar de lo duro que es la aventura de Dark Souls. Y después cae preso de la locura, o sea, como que él aspira a un sentido y luego cuando se queda sin ese sentido que él llama el sol, muy bien elegido el elemento simbólico del sol, porque claro, las religiones que adoran el sol, la energía solar, todo este tipo de cuestiones que han sido tan usadas y son tan potentes simbólicamente, pues Soler se queda sin eso, entonces cae en la locura, en la desesperación. Es un caso narrativo muy interesante porque acompaña al personaje durante toda la aventura y luego uno se lo encuentra al final. Spoiler. Y así es con todo. Así como con Soler, así es con todo. Así como con los stats, todo, la construcción de mundo, la música, todo lleva el gameplay, todo lleva a una tesis que nos quiere dar el autor, un mensaje que nos quiere dar el autor de manera totalmente original. Entonces, de hecho, si uno, por ejemplo, se pasa el juego y decide prender la hoguera o no prenderla, eso cambia bastante el mensaje que nos está dando el juego. Mm, o sea, si prendo la hoguera, el fuego, al igual que el sol, es un símbolo de vida, de esperanza. Pero si no prendo la hoguera, entonces soy el señor de las tinieblas. Entonces, bueno, eso ya nos dice bastante de cómo nosotros a su vez interpretamos la obra. Y es algo que solo se podía hacer en los videojuegos, ¿no? Según cómo uno juegue, asimismo interpreta el mensaje que nos quiere dar el personaje. Entonces uno también puede decidir ser un cabrón hijo de puta como son los otros NPCs o personajes, que son unos cabrones que solo quieren matar y uno puede decidir matar a los otros personajes, o bien uno puede decidir no hacerlo, y eso recarga el mensaje y la forma en la cual uno interpreta la obra y cómo la experiencia, cómo la experimenta. Entonces también tenemos sí, muchos NPCs y ahí vemos todas las posibles actitudes humanas ante el sufrimiento. Algunos están desesperados, otros desesperanzados, otros son cínicos. Hablamos de Soler que tiene fe. Entonces, claro, no sorprende que leí por ahí que incluso se ha usado como terapia, como método de terapia. Este juego se ha usado precisamente por lo realista que es en este aspecto. Pese a ser un mundo fantástico, el mensaje es bastante realista y jugarlo se siente muchas veces como la vida real. Muchas veces si uno lo juega ingenuamente y sin ninguna guía, puede subir un stat que no venía a cuento o hace una cosa que debía hacer antes que la otra y eso suma al nivel de dificultad al igual que en el mundo real. Pasa eso, o sea, muchas veces uno se queda invirtiéndole tiempo y horas a algo que no venía al caso o da un montón de vueltas innecesarias. Y eso me parece que potencia bastante el mensaje de Miura, perdón, de Miyazaki. Y a diferencia de Berserk, esto sí tiene un final, sí es concluido, incluso diríamos que es el perfeccionamiento tanto de Zelda como de Berserk. Tiene una historia también desarrollada que está hasta en los objetos. La historia de Dark Souls está hasta en los objetos. Entonces, y todos los escenarios tienen, al igual que en la obra del Señor de los Anillos de Tolkien, todos los escenarios tienen un lore, una historia detrás en la cual uno puede detenerse o no. Se puede uno poner a leerse todo, a averiguar todo o no.
a ver todos los personajes, como que Artorias, que Nuevo Londo, que Anor Londo. Y claro, habría que hablar también, pues ya para cerrar, de la arquitectura y de la música, cómo integra todo de una manera tan genial. Entonces la arquitectura, uno va a Norlondo y es una arquitectura genial, genial. La música también es súper memorable. Cuando yo escucho el tema de Orstein y Smug, que son unos jefes totalmente difíciles, todavía se me pone la piel de gallina, todavía se me pone el estrés alto porque es increíble lo exigente que es el juego y la jugabilidad de Dark Souls. Incluso diríamos que el juego es difícil y en algún sentido llega a ser excesivamente difícil, pero no tanto por el gameplay o porque los enemigos estén esto, sino porque la construcción del mundo está hecha de tal modo que hay tantas rutas y esto está tan bien hecho y tan integrado todo con todo que muchas veces uno se despista y cae en rutas vacías, el jugador nuevo, y entonces uno pierde el tiempo y eso ya quizás es un exceso, pero dejando eso de lado es casi perfecto el juego realmente, es un juego en el cual todo tiene una semántica, todo tiene un sentido, una finalidad y que cabe más que recomendar a todos los que no lo han jugado y a los que les guste pues que lo rejueguen y lo analicen porque es bastante potente y espero yo encontrarme con más juegos así en el futuro. Es el único que he jugado de la saga y espero pues sí que se suscriban, den like, vean los videos aburridos del canal y eso sería todo. Gracias por ver.